Franco, periodista especializada en economía, su Twitter Liliana Franco 20, lo vamos siguiendo minuto a minuto porque nos trae los anticipos de política y economía. Querida Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Me encantó eso del matrimonio, ¿eh? ¿Viste? Un abismo en mi cama. ¿Y lo de las elecciones lo escuchaste? No, lo de las elecciones. Justamente, por eso lo de las elecciones, que no sea una noche de felicidad. Yo les diría que estas elecciones, cualquiera sea el que gane, va a tener unos años complicados. Claro que cualquiera sea el que gane, ¿eh? Tal cual. Cualquiera. Sí, ¿no? En este sentido, querida Liliana, y más cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa con Sergio Massa? ¿Qué apuesta tiene en esto? ¿Va a ser el candidato o no? Y en el camino de la economía, ¿cuáles son los lineamientos? Bueno. ¿Y vos querés que yo te responda todo eso? En 3 minutos. Bueno. En 3 minutos y sin respirar. Bueno, primero, está suplicando, rogando, esperando que el Fondo Monetario, que se toma sus tiempos y hace sufrir un poquito, realmente redefina el programa existente, adecuando las metas a lo que la Argentina pueda cumplir, y que anticipe unos 10.000 millones de dólares. Y yo creo que pone velas todos los días, no sé, porque la verdad 3.000 millones de dólares. Necesita de eso, necesita fortalecer las reservas del Banco Central y no hay otro que nos va a prestar más que Estados Unidos. Ya vimos lo que fue Brasil, un viaje hasta donde el propio Lula casi te diría, no quiero ser irrespetuosa, pero le tomó el pelo al presidente diciendo que te volvés a casa sin plata, o sea... Lo dijo Lula en una conferencia, ¿no? Dando una idea de que realmente o Estados Unidos nos presta o no sé. Entonces Massa está poniendo toda su energía fundamentalmente en ese tema y que no se disparen los dólares financieros o los dólares. Hoy subió un punto, un peso el dólar blue, pero... Estamos en una franja de 460, o sea, fíjense lo que estamos hablando, 460 pesos. La otra pregunta que me hiciste, avísame si se me acaban los 3 minutos. No, tranquila. No, es broma. El tema Massa candidato. Hoy por hoy el Frente de Todos no tiene muchos candidatos que gocen del apoyo del kirchnerismo duro, o Cristina, o el Instituto Patria, o como quiera. Sigue siendo Massa el candidato más atractivo y por otra parte, veas la encuesta que veas, es el que más mide respecto de los otros, Guado de Pedro, Rossi, etcétera, o mismo Scioli. Ahora bien, con la economía como está, Massa a gatas puede desatenderla un segundo, porque imagínate una campaña de Massa, vótenme, ¿qué va a decir? O sea, es muy difícil, es un rol muy complicado. Tendría que renunciar al Ministerio de Economía y tratar de explicar que él va a hacer algo muy distinto a lo que estuvo haciendo hasta hace poquito. O sea, no es una campaña fácil para el oficialismo. Les doy un dato. Los salarios reales son casi un 25% inferiores que en noviembre del 2017. ¿Por qué digo noviembre del 2017? Porque fue el último pico donde el salario... más o menos, a pesar de que durante los 4 años del macrismo perdió, pero bueno, mal que bien anduvo, ese año fue el mejor. Los trabajadores sufrieron una caída del poder adquisitivo del 20, casi el 21%. Pero ¿quiénes son los más perjudicados? Con una caída del poder adquisitivo superior al 40%, los informales. Y ustedes saben que la economía argentina tiene casi un 40-35% de economía informal, en negro, vale decir, gente que no tiene, en este caso trabajadores, que no tienen ningún otro recurso en blanco, digamos. Con ese escenario y con una caída de las ventas deflactadas por inflación del supermercado del 10% real, estoy hablando, en lo que es alimentos, con ese escenario el oficialismo tiene que hacer campaña. Hoy se conoció en la capital federal el índice que mide justamente la ciudad de Buenos Aires y 7,8% fue abril.
Ya se sabe que mayo va a andar por ahí. O sea, ¿se imaginan hacer campaña? No, No, O sea, imposible, imposible. la verdad, Imposible. Mandrake el mago, no, porque no, ¿qué va a sin hablar? dudas. Claro. De la inmortalidad del mosquito, porque, o sea, y esto todavía no está teniendo efecto, pero ya va a empezar a tenerlo, ya lo está teniendo en una caída del Producto Bruto. Ya se está hablando de que este año el país entraría, por supuesto, en una recesión. Se habla de una caída del Producto Bruto y dale que va, porque respecto a la región somos el único país que nunca aprovechó en 70 años el crecimiento, prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de una caída del 4 al 5%. O sea, ya vamos a empezar a sentir una retracción en la actividad. No les digo en todos los sectores, pero se va a empezar a sentir. Ya hay sectores que están empezando a sentir vinculados al campo. O sea, la sequía no solo afectó al productor agropecuario, sino a toda la economía que gira alrededor del sector agroindustrial. Liliana, ¿qué va a pasar con Cristina Fernández? ¿Es una incógnita realmente lo que se ve en este escenario político por estas horas? Yo lo que puedo responder, porque la verdad es una persona que habla con muy poca gente, ¿no? De hecho, ella suele hablar por sí misma. Hoy, por ejemplo, tuiteó, habrán comentado esto, el tema de que acusó a Patricia Bullrich de alguna manera de ser cómplice en su atentado, en el atentado que tuvo. Se la ve poco, pero sí lo que dicen en su entorno es que objetivamente Cristina no ha decidido ser candidata. Cuando hablamos de candidata es a presidente. En principio, ella siempre ha dicho que no quiere volver a ser presidenta. Lo ha dicho miles de veces. Lo que pasa es que a veces uno a los políticos no le cree. Con lógica razón. Claro. Pero bueno, en general ella ha dicho muchas veces y nos sorprendió a todos cuando ungió a Alberto Fernández. Lo que se dice desde su entorno es que su candidato es Sergio Massa como candidato presidencial, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y la duda, y muchos creen que el pedido es que integre la lista como legislador, candidata a senadora. ¿Por qué? Porque si la boleta no lleva el nombre Kirchner, y la verdad va a haber una diáspora de votos terrible, porque no hay nadie de esa fuerza que concentre o atraiga al electorado. Miren la encuesta que miren, o sea, aún dudando de las encuestas, claramente muestran que salvo Cristina, el resto mide muy poco. O sea, Cristina, algunas encuestas te la dan con un 20% de buena imagen o intención de voto o lo que fuere, y, perdón, de intención de voto, no de imagen, algunos hasta llega al 30, ¿no? Encuestadores. Pero objetivamente, el resto prácticamente no llega ni a un 12. El que más he visto en una encuesta es que Massa llegaba a un 12%. Y puede ser, o es fake, Liliana, lo que vi hoy, porque uno ya no sabe realmente en qué creer, Claro. que Alberto Fernández habría dicho, yo no me bajé de ningún lado. No, lo que pasa es que hoy hubo una conferencia de prensa en La Rioja y un periodista le preguntó si no se apresuró a bajarse. Alberto Fernández ya se bajó. Bueno, la palabra de los políticos, ustedes vieron que cambia de un minuto al otro, pero él, en teoría, ya se bajó. Lo que sí sigue haciendo es propiciando que haya PASO, y dentro de que haya PASO, claramente su candidato preferido es Daniel Scioli. O sea, en contraposición con el kirchnerismo, que estaría más a favor de Sergio Massa. Pero incluso la posible eventual candidatura de Sergio Massa está en duda con lo que les comenté. Con los números, ya sabemos que la inflación difícilmente baje lo que es desde ya abril descontado, ojalá de 7,8 y no de más, y mayo va a estar en ese orden. O sea, junio, con mucha suerte, viento a favor, y no hay nada que indique eso, y lo más optimista sería que sea 6.
Ustedes se dan cuenta de Sigue lo que siendo estoy hablando. altísimo, Ya se claro. está generando o sea, reclamos salariales, como es lógico, y bueno, esta carrera es muy peligrosa. Liliana, te agradecemos como siempre, es un placer dialogar contigo a y con ustedes. este análisis que nos haces tan claro de nuestra realidad. Muchísimas gracias, hasta cada momento.